Bienvenidos a todos los que estáis en esta mesa redonda y a todas las personas que se están conectando ahora en streaming y a todas las personas que verán esta grabación después. Y bueno, pues esperamos tener una mesa redonda apasionante. Vamos a estar aquí aproximadamente 1 hora y media con unos ponentes excepcionales. La mesa redonda, como sabéis, se titula Inteligencia Artificial y Ejecución Penitenciaria, la prisión 1.0. Y bueno, pues ONETS, los representantes de ONETS, que es la empresa tecnológica que ha tomado la iniciativa para que tuviera lugar esta mesa redonda, que son David San Andrés y Jorge Berzosa. Nos van a explicar en unos momentos pues, qué significa eso de la prisión 1.0 y por qué han elegido este título. Y bueno, pues yo soy Paloma Celay, jurista de prisiones en excedencia. Sabéis que tengo un blog que es juristadeprisiones.com. Y bueno, pues quiero presentaros a los ponentes que van a hablar sobre este tema tan interesante y tan novedoso. La intención de esta mesa redonda es abrir debate sobre bueno, pues la inteligencia artificial en relación con el mundo penitenciario, todo el área de las prisiones. Y los primeros que van a hablar van a ser entonces Jorge y David. David San Andrés es jurista, Jorge Berzosa es matemático. Y bueno, tienen una empresa junto con otros ingenieros fundamentalmente que están desarrollando una serie de herramientas muy interesantes. Hoy creo que van a hablar especialmente sobre el SGP, que es el software de gestión penitenciaria, pero bueno, ellos nos irán contando un poquito más sobre esta empresa y sobre todas las herramientas que estáis desarrollando y que tenéis potenciales, ¿no? Herramientas que se irán presentando. Y serán los primeros en hablar para que nos cuenten un poquito cuáles son estas herramientas y qué es eso de la inteligencia artificial en la ejecución penitenciaria, ¿no? ¿Qué propuestas tienen? Posteriormente va a hablar Xavier Echevarría, que es abogado, bueno, ahora mismo no está ejerciendo, pero actualmente está dedicándose fundamentalmente y principalmente a la docencia en la Universidad en la Autónoma de Madrid, ¿verdad, Xavier? Complutense. Perdón, Complutense, en la Complutense. Y bueno, ha sido director de ejecución penal del Gobierno vasco. Tiene una trayectoria muy interesante, es experto en justicia restaurativa, ha escrito libros. Bueno, ellos también pues irán hablando a medida que se vaya abriendo este debate y esta reflexión sobre su experiencia. Va a hablar después Puerto Solar Calvo, que es jurista de instituciones penitenciarias y especialista en derecho comunitario y protección de datos personales. Ahora mismo se encuentra trabajando en el centro penitenciario de Pamplona, en estos momentos como delegada de protección de datos y coordinadora de programas, pero también tiene una trayectoria muy interesante. Ha estado también trabajando pues, en la Guardia Civil, en la Unión Europea. Y bueno, pues también nos va a dar una perspectiva, cada ponente va a dar una perspectiva pues muy interesante, ¿no? De distintos prismas de este debate, ¿no? Que se inicia en estos momentos. Y por último intervendrá Carlota Cuatrecasas, que es juez titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Tarrasa y que ha escrito un libro muy interesante para esta mesa redonda que se titula La inteligencia artificial como herramienta de investigación criminal. Así que estos son los ponentes que vamos a tener. Yo os invito a que pues hagáis un poquito vosotros una primera reflexión y dejemos un ratito después para el debate entre nosotros, ¿no? Y unos 10-15 minutos, no sé, según lo vayamos viendo, para que si la gente que se está conectando en directo tiene ganas de hacer algún tipo de comentario, pregunta, que sean lo más breves posible para que podamos tenemos una persona ya apoyando de la empresa de ONETS para que pueda ir recogiendo esas preguntas y si queréis al final pues vamos viendo las que puedan ser más interesantes y que nos dé tiempo a contestar o a debatir, pues nos ponemos a ello. ¿Os parece? Venga, estupendo, Javier. Pues nada, David, Javier, tenéis la palabra. Venga, pues estupendo. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Paloma. Gracias, Javier, Carlota, Puerto, por compartir con todos nosotros esta mesa a la que le hemos llamado Inteligencia Artificial y Ejecución Penitenciaria, la prisión 1.0, ¿no? Para aquellas personas que no nos conocen, primero somos una empresa española. ¿Vale? Somos una empresa pequeña, somos una empresa que está formada y constituida por profesionales de distintas áreas muy disruptivas, como
el derecho, como la ingeniería y como las matemáticas. Nos hemos juntado con una finalidad, que es aportar, que es buscar una solución, intentar aportar soluciones. Y hemos empezado por un área quizás muy compleja y muy olvidada también, que es el derecho penitenciario. El derecho penitenciario es un área que se estudia muy de soslayo en las universidades y muy poco también en el ejercicio de la abogacía, ¿no? Con muy poca, una materia muy escasa, ¿no? Es muy disruptiva también, ¿no? Y además es compleja porque sin perder el marco legal y sin perder la ventaja que es tener la primera ley orgánica que se aprobó tras la Constitución, que fue la Ley General Penitenciaria, pues es necesario que se generen nuevos escenarios, ¿no? Y lo que en una primera idea nos juntamos con el objetivo de intentar mejorar la comunicación entre todas las partes que conforman no solamente la justicia, sino en este caso lo que es la materia penitenciaria, ¿no? La ejecución penitenciaria. Y hablamos pues de abogados, hablamos de jueces, hablamos de funcionarios, hablamos de miembros del equipo técnico, hablamos de familias, hablamos de infractores, de víctimas, y necesitamos mejorar la comunicación. La inteligencia artificial está para ayudar, para auxiliar. Nunca perdamos el norte en el sentido de lo que acabamos escuchando muchas veces, Jorge y yo, de que la inteligencia viene a sustituir a ninguna figura. No va a sustituir al abogado, no va a sustituir al juez, ¿no? Entonces, hemos diseñado una herramienta, es un software de gestión penitenciaria que de alguna manera auxilia al abogado, bueno, pues ideando un escrito de defensa, ¿de acuerdo? Un recurso de queja o un recurso de apelación en base a una jurisprudencia, en base a unos criterios. Y lo hemos dividido tanto para permisos como para progresiones de grado. Es el primer software de gestión penitenciaria que se realiza utilizando inteligencia artificial a nivel mundial. No tenemos ningún dato, ninguna referencia, lo podemos decir así, de esta manera tan contundente, pero es así, ¿no? Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque es necesario que exista una mayor implicación por parte de las universidades para apoyar, digamos, lo que es ese perfil de abogado que entra a las prisiones, lógicamente requiere de una formación, ¿no? Y nosotros damos ese soporte de una manera inteligente, ese soporte de una manera al día en materia de jurisprudencia, e intentamos de alguna manera ordenar todo ese proceso en el cual una persona ingresa en prisión, ¿no? Posteriormente luego Javier nos hablará de estas cuestiones. Seguramente Puerto tenga también elementos que lógicamente pues van a dar soporte también a cuestiones de protección de datos, y Carlota también habla de cuestiones legales, ¿no? Pero básicamente nosotros como empresa estamos para aportar una solución tecnológica utilizando inteligencia artificial, y somos conscientes de que para que exista una efectividad en esta materia es necesario tener un marco regulatorio. Independientemente de que estemos hablando de automatización de procesos, es decir, es necesario que la institución penitenciaria se automatice, pero siempre sin perder ese marco normativo. Es necesario. La semana pasada tuvimos una entrevista con una autoridad de Europa en materia de prisiones que nos comentaba que efectivamente Europa trabaja en una línea de recomendación, del trabajar en una recomendación para intentar regular toda esta circunstancia, ¿no? Toda esta situación de cómo va a ser. Cuando hablamos de predicción en materia penitenciaria hay que tener mucho cuidado, porque mientras no exista un marco normativo que sea apropiado, que regule muy bien cuestiones de transparencia, cuestiones de que ese algoritmo, si en definitiva va a ser público o no va a ser público, pues tenemos que trabajar con muchísima cautela. Estamos trabajando, estamos investigando en un proyecto de reincidencia, pero siempre
lógicamente, saldrá a la luz cuando exista un marco regulatorio. Ahora mismo estamos con el software de gestión penitenciaria y con otra herramienta que ordena todo el proceso de la instrucción en materia penal de litigios de elevada litigiosidad. Si quieres, Jorge, pues lo presentas tú el software para que la gente lo vaya viendo y lo vaya visualizando un poco, ¿no? Bueno, hola a todos, soy Jorge Berzosa y nada, soy CEO de Onex y bueno, pues sumando lo que ha dicho David, efectivamente nos hemos dado cuenta de que no existe un campo regulatorio en el tema penitenciario para introducir la inteligencia artificial, pero tampoco para el legal. Entonces, lo que nos hemos dedicado es, de momento, a hacer aplicaciones que lo que hagan es ayudar y apoyar a lo que sea un juez, a un fiscal o a un abogado. En el caso que vamos a ver hoy de defensa penitenciaria, pues simplemente al abogado. Pero claro, esto lo podemos trasladar a cualquier campo. Es decir, a la parte de la fiscalía, a la parte del juez, a la parte del abogado, sin ningún tipo de problemas. Entonces voy a compartir pantalla. De acuerdo, supongo que todo lo veis. Bueno, pues es el software de gestión penitenciaria, en el cual pues, cada abogado se debería loguear para saber qué clientes tiene, eso sobre todo por protección de datos, de que cada abogado que tenga sus clientes pues tenga solo acceso a sus clientes, no que tenga acceso a toda la base de datos del despacho, por ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí vemos. Pues aquí, como vemos, hemos hecho primero una jurisprudencia, una base de datos de jurisprudencia que la hemos cogido pues, de diversas fuentes abiertas, siempre de base de datos de jurisprudencia siempre menor, es decir, jurisprudencia que no es... No, hay de la audiencia provincial. De las audiencias provinciales, no es jurisprudencia mayor, que ahí, si no me equivoco, solamente es Tribunal Supremo y Constitucional. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, entramos a la jurisprudencia de permisos. Pues, por ejemplo, en total ya hemos conseguido 858 jurisprudencias menores y siempre positivas. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Las hemos organizado por motivaciones. Es decir, una junta de tratamiento, cuando deniega un permiso o un grado, lo razona hay unos 47 motivos más o menos que siempre son los mismos, en base pues, a la falta de gravedad de hacer garantías de un buen uso de permiso, impulsividad, caso control, todas las posibilidades por las que una junta de tratamiento puede negar un permiso. La tabla de variables de riesgos. Eso. Ahí técnicamente yo no estoy puesto. Bien, entonces pues a raíz de esto pues puedes hacer una búsqueda, por ejemplo, gravedad delictiva, pues ya nos daría todas las que hay dentro de la base de datos, pues, 100 por ejemplo, y si seleccionas por ejemplo cualquiera de ellas, pues tienes por ejemplo aquí una visualización, pues si es un auto, por qué motivación es, qué órgano lo ha hecho, de qué ciudad lo ha hecho, la fecha y un pequeño texto explicativo de lo que dice la jurisprudencia. Y lógicamente en notas se pone si es genérico o no, porque mucha jurisprudencia tiene aparte que tener otra causística. Pues por ejemplo, si es extranjero sí funciona, pero si no, no se puede utilizar. Ya hay un pequeño sesgo. Ya encontramos los primeros sesgos. en los propios autos. Lógicamente podemos pinchar en cualquiera de ellos y directamente pues podemos acceder a lo que es el auto en sí, pues lógicamente pues con toda la información de ese auto organizado y ordenado para que cuando se adjunta un escrito pues que sea coherente con el resto del escrito, que no vengan con distintos formatos. Bien, luego la jurisprudencia de progresión de grado es exactamente lo mismo, pero es jurisprudencia en base a la progresión de grado, no a lo de los permisos. En este caso tenemos de momento pocas, solamente 208 registros, pero bueno, funciona de la misma manera. O sea, por ejemplo, ánimo de lucro, pues si la visualizamos, perdón, aquí es para si la queremos cambiar, si la visualizamos, pues en este caso es de Barcelona, y verá, aquí en notas usar solo cuando el interno cuente con hábitos laborales y un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque si no tiene eso, la jurisprudencia menor no se podría aplicar en esos casos. Y, lógicamente, pues si quieres acceder a ella, la ves. Aquí, de momento, no hay ninguna inteligencia artificial. Aquí lo que hemos hecho es picar. Es decir, tenemos a una gran profesora que se llama Yolanda, que es la que nos está asistiendo hoy, y que se ha dedicado pues, a organizar todo y a hacer el trabajo duro. Porque es un trabajo muy duro hacer tu propia base de datos porque esto no existe. Bien,
Si nos vamos ya a lo que es la aplicación de nuevo, o sea, que era inicio, pues una vez que tenemos la base de datos de jurisprudencia, necesitamos una base de datos de los clientes, es decir, de los internos. Lo mismo clientes por el hecho que se supone que esto es para un despacho de abogados. Hemos creado un interno ficticio con nadie. Entonces, pues si tú lo editas, pues aquí ¿qué puedes tener? Pues toda la información que puede tener un interno. Pues desde el NIS, que es el número de identificador de dentro, ¿no? De cómo está ese interno, pues el DNI, o si es un DNI puede ser un NIE o un pasaporte, la fecha que se va de alta, nombres, apellidos, la dirección, quién es su persona de contacto fuera, si es la mujer, si es la hermana, si es el tío, su pareja, en qué centro penitenciario está. En este momento se lo hemos metido en Madrid, pero podemos gestionar y añadir los centros penitenciarios que queramos, en qué módulo está, la fecha que ingresó, y podemos poner no sé, cualquier fecha, pues que entró el 31 de octubre del 2018 y el tiempo de condena. Y otros datos de interés, pues que a lo mejor tengan una particularidad para este interno. Y lógicamente qué abogado tiene asignado dentro de tu despacho. Pues una vez tenemos esos datos, los siguientes cuáles son. ¿Por qué ha entrado a prisión? Sus datos penales, su situación procesal, si tiene antecedentes, si tiene otras causas, ejecutoria, tribunal, delito, responsabilidad civil, una ficha completa del pasado del interno, o sea, qué motivaciones ha tenido para entrar a prisión. Lógicamente, después de los agravantes, atenuantes, los documentos anexos pues pueden ser desde el sumario, la sentencia en primera instancia, lo que es una organización de cada persona. La situación penitenciaria es lo que está haciendo en prisión. Es decir, actividades deportivas que haga dentro de prisión, actividades educativas, actividades laborales y cursos que pueda realizar tanto de violencia de género, de justicia restaurativa, etcétera, etcétera. Luego, dato importante que es muy importante para un preso que haya pagado que esté pagando o haya pagado su responsabilidad civil. Es decir, indicarle al software si no la tiene, no la tiene pagada, si la tiene pagada o lo más común que hemos dado cuenta, pues que paga una cuota al mes. Por ejemplo, este interno puede estar pagando 75 euros al mes, tiene su juzgado de vigilancia penitenciaria y tiene la audiencia que le corresponde. Esto lo hacemos para que luego se diferencie si el escrito es de queja o de apelación, lógicamente. Y aquí subir archivos que demuestren lo que estás contando. Pues si dices que tienes familia, libro de familia, si has hecho los cursos, pues tu PIT, tiene un nombre, las actividades que haces en el histórico de actividades, etcétera, etcétera, lo puedes anexar. ¿Para qué? Para que luego cuando hagas el escrito enviárselo al juez de vigilancia penitenciaria. Luego los distintos números que aparecen, 1, 2, 3, 4, es la evolución del interno, digamos, dentro de todo ese proceso. Quiere decirse, para que no se repitan los corta y pegas estos, que es una práctica, no lo digo que sea habitual, pero una práctica no correcta, pues bueno, pues que haya una evolución, que realmente se vea esa evolución del interno. Pues, si inició, si acabó bachillerato y ahora, por ejemplo, pues ha accedido a la UNED, pues que se vaya adaptando a todas esas cuestiones, ¿no? Efectivamente. Y siempre que genere automáticamente los escritos, va a coger el último punto que hayas rellenado. Finalmente pasamos a lo que es la situación familiar, social, laboral, que es lo que te espera afuera. Es decir, pues si tienes familia, si tienes hijos, si tienes un sitio donde ir, si sales en prisión o de permiso, y si laboralmente, pues si tienes una oferta de trabajo fuera, etcétera, etcétera. Y por último, pues cualquier subida de archivos relacionadas con lo que estás hablando. Por penúltimo tenemos el call center, que es simplemente tener un registro de que cuando te llame un familiar o te llame un interno, saber lo último que has hecho de ese interno. Pues si has enviado algo, has enviado un escrito y estás a la espera que cuando te llame el interno que está en un centro penitenciario que tiene 8 minutos de llamada, que no tenga que esperar a que le pasen de la secretaria al abogado, del abogado a ver quién lleva a ese interno, sino que automáticamente en un vistazo puedas saber lo último que has hecho por ese cliente. Y por último ya la joya de la corona, que es el generador de escritos. Aquí ya entramos en inteligencia artificial. ¿Qué es lo que estamos? Nosotros le tenemos que indicar la fecha de la junta de tratamiento por la que ha pasado, por la que han denegado un grado o un permiso. Probamos un jueves 23 de febrero, por ejemplo, que corresponde al primer trimestre
porque hemos averiguado que hay prisiones que lo hacen cada 3 meses, otras cada 2 y otras cada 4. Entonces, eso lo hemos tenido que poner de forma manual. Luego, el tipo del escrito, si va a ser de queja o de apelación, en este caso vamos a hacerlo de queja, y seleccionar los motivos que el interno informaría al abogado de por qué le han denegado el permiso. Gravedad delictiva, organización criminal, regulación irregular, por ejemplo, no motivación hacia el tratamiento o cambio conductual, Lejanía de las 3/4 partes, algo de alcoholemia, por ejemplo, drogodependencia activa, motivos por los que una junta de tratamiento suele denegar un permiso. Luego, por ejemplo, aquí es un texto libre, es decir, escribe una elección personalizada incluida en ese escrito. Nosotros hemos encontrado 52 motivaciones, pero pueden existir más. Puede haber una motivación muy específica por parte de la Junta de Tratamiento para tratarla, pues, por ejemplo, que deseo estar con mi familia lo antes posible. Familia, si sé escribir, mejor. Correcto. Bien, pues una vez que hemos motivado por qué le han denegado un permiso, ahora mismo... Siempre en base a la tabla de variable de riesgos, de riesgos la que está vigente. Que está bien. Guardamos los cambios y si volvemos a lo que es el generador de escritos, ya ha guardado la fecha que hemos indicado, a qué trimestre corresponde y los puntos que hemos marcado. O sea, verificamos que está todo bien y el texto que hemos puesto. Pues aquí cuando le demos a generar escrito, lo que va a hacer es coge los motivos que se han seleccionado como denegación, busca en la base de datos de jurisprudencia cuál es la que más se ajusta al interno y, por ejemplo, si lo haces del VAL, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, pues va a intentar buscar jurisprudencia de juzgados y de audiencias cercanas a Madrid, que no te hable de Bilbao si el interno está en Madrid. Eso por un lado. Por otro, te lo guarda para que si haces otro escrito no te vuelva a utilizar la misma jurisprudencia. Tercero, cada vez te va a hacer un escrito distinto, pero mejor lo veis. Entonces damos a generar escrito. Y sobre todo porque hay como una especie de... El algoritmo no es que sea del todo perfecto, es casi perfecto, ¿no? Pero lo que intenta también es que esas resoluciones pues vayan un poco al hilo, o esas resoluciones o esa jurisprudencia vaya muy al hilo de lo que es la realidad del interno. Vale, pues ya hemos terminado el escrito. Y aquí pues automáticamente nos ha generado el escrito. Pues al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, porque hemos puesto que va por la Audiencia Nacional, don Juan Nadie interno en el Centro Penitenciario Madrid 4, porque le hemos indicado en qué centro penitenciario está. Y te hace el escrito siempre en base a todos los datos que hemos puesto en la base de datos del pasado, presente y futuro de ese interno. Y cada vez que generes un escrito, te lo va a hacer automatizado. Lógicamente, si os dais cuenta, en la primera que llevo 4 años y 4 meses en prisión de una condena de 8 años, es porque hemos informado qué día entro en prisión. Te lo hace con la hora del sistema del ordenador y te genera automáticamente todo. Y en base a la primera cuarta parte de la condena, que es lo que establece nuestra legislación penitenciaria. Efectivamente. Siempre sin perder el paso de nuestra normativa. Pues si seguimos, pues aquí, por ejemplo, que excepto por mi error y grave delito que cometí antes de mi entrada en prisión, tiene una vida normalizada, se anexa a la vida laboral, que me arrepiento de mis acciones que hicieron daño a terceros y como prueba de ello estoy en la actualidad abonando mensualmente los 75 euros que hemos indicado de la responsabilidad civil. Lógicamente, si no tuviera, no pondría este punto. De aquí venimos ya a lo que es la jurisprudencia. En referencia al motivo denegatorio de permiso en relación a la gravedad delictiva, como indica en la resolución del auto de la Audiencia Provincial de San Sebastián con fecha 17 del 2008, que ha creado jurisprudencia, adjunto en este escrito se expone que ni la ley ni el reglamento, y esto te lo va a hacer te va a coger una jurisprudencia de cada punto que le hemos marcado de la denegación de ese permiso obrado. Cuando ya te ha hecho todos los puntos que hemos marcado, pues bueno, la lejanía de las 3/4 partes, motivación hacia el tratamiento, cambio conductual, etcétera, etcétera. Una vez que ya te lo ha la drogodependencia que hemos puesto antes, una vez que ya te ha hecho te ha elegido la jurisprudencia y te lo muestra, lógicamente, bueno, aquí lo que es el texto libre que hemos puesto,
Si os acordáis que deseo estar con mi familia lo antes posible, pues esto es para que el abogado pueda ponerlo. Y ya directamente pues suplico al juzgado tenga por presentador el escrito, el día que tenga la sesión en la Junta y para que se lo intente dar y la fecha que se crea el escrito, que en este momento ha sido hoy. Y luego anexamente te anexa toda la jurisprudencia que hemos citado, absolutamente toda y siempre ordenada. Y básicamente eso es todo lo que hay. También puede que no, creo que no es poco. Otra cosa importante, muchas veces nos hemos generado un PDF, pero si nosotros ahora mismo volvemos al generador de escritos, podemos ir al escrito que hemos creado ahora mismo a las 15:53, porque viene el ordenador por otra hora. Espera que actualizo aquí. Y el escrito ahora mismo lo podemos descargar directamente. Aquí estamos. En Word. ¿Para qué? Aquí tendré que compartir la pantalla para compartir el Word. Aquí estamos. ¿Lo veis, de acuerdo? Entonces tienes el mismo escrito que es en PDF, pero en Word para que puedas modificar pues, lo que quieras, meter el texto lo que quieras, etcétera, etcétera. Todo esto pues lo podemos, lógicamente, llevar al punto que queramos. Lo hemos decidido con la defensa penitenciaria, porque sobre todo reducir costes. Lo podemos adaptar, que de hecho estamos trabajando en ello, a cualquier legislación. Es decir, tenemos muchas vinculaciones también con Latinoamérica, estamos recibiendo feedback también de Latinoamérica y yo creo que no tenemos ningún problema en adaptarlo, ¿no? Bueno, Javier, cuéntanos qué nos puedes aportar desde tu perspectiva. A ver, se me ha movido toda la pantalla. Vale, pues bueno, buenas tardes. Perdón a los que están escuchando y en primer lugar, pues gracias por la invitación, ¿no?, a participar en este foro. Gracias por la explicación que acabáis de dar ahora mismo de este producto interesante. Ahora hablaremos para mandar al paro a los abogados o no, ya hablaremos, ya sé que no, pero a ver, claro, mi posición aquí, bueno, primero la idea es intentar ser muy breve porque entre una cosa y otra ya llevamos casi un tercio, ¿no?, del panorama y desde luego aquí hay personas mucho más expertas como Carlota o Puerto en esta materia y además sé, por lo que me comentaba David, que entre las personas inscritas había muchas personas de la institución penitenciaria o de ámbitos de mucha especialización, con lo cual realmente aquí la idea no es un planteamiento de una ponencia clásica, sino que mi idea sería principalmente pues, plantear una serie de cuestiones, preguntas, desde, por un lado, mi ignorancia de lo que es la inteligencia artificial y todo lo que nos puede aportar y los conocimientos que yo pueda tener del mundo penitenciario, del derecho penitenciario, desde desde esa experiencia, sobre todo desde la posición de abogado, ¿no? Claro, la verdad, lo primero, tengo que destacar vuestra valentía de meteros en una rama del derecho que no es conocida quizás por su seguridad jurídica y su previsibilidad, y entre otras cosas, porque, por ejemplo, no tenemos una ley procesal en materia de vigilancia penitenciaria, lo cual entiendo que para el diseño de vuestra herramienta habrá sido una dificultad específica importante, ¿no?, a lo que llevan reivindicando y pidiendo los jueces de vigilancia penitenciaria. Claro, yo sobre todo centrándome en esta posición de abogado, ¿no? Claro, por ejemplo, estas semanas, antes de ayer y la semana pasada, yo he estado participando como profesor, ¿no?, como ponente en el Colegio de Abogados de Madrid. Se celebra un curso para los letrados y letradas que quieren acceder al turno de oficio penitenciario del Colegio de Abogados, ¿no? Y bueno, seguro que esta herramienta les encantaría. Bueno, se están formando para prestar este servicio público, ¿no? Claro, una cosa que ocurre, que comentábamos estos días en el curso, es que
Por un lado, los letrados, las letradas en prisión no nos sentimos muy bien recibidos, en el sentido de que nos sentimos muchas veces alguien incómodo para la institución penitenciaria, alguien que va a crear problemas a la institución penitenciaria porque va a poner obstáculos, siempre hablando desde la perspectiva de letrados defensores de los derechos de las personas presas, ¿no? Y un problema que tenemos en la actuación letrada es, por ejemplo, que solo se nombra abogado de oficio, ¿no? Cuando la intervención del letrado es preceptiva, lo cual no ocurriría en el caso que habéis planteado, por ejemplo. De tal manera que ocurre frecuentemente que este tipo de quejas las redactan y las presentan particularmente cada persona interna. Con lo cual, pues una herramienta de este tipo, entiendo que para muchos podría ser difícil de manejar, pero realmente les daría una ayuda que antes lo hemos estado hablando un poco, aquel manual, ¿no? Manual de ejecución penitenciaria, se llaman las últimas ediciones en las que he participado, y que comentábamos, empezó en los años 90 Julián Ríos, ¿no? Este manual que precisamente trataba de dar herramientas a las personas presas para que defiendan sus derechos por sí mismas, ¿no? Sin embargo, tenemos una realidad, y es que la asistencia letrada a personas que en general tienen pocos recursos, ¿eh? Que en general tienen pocos recursos, es decir, que serían acreedores de justicia gratuita en su inmensa mayoría. Sin embargo, se ven privados de esa asistencia letrada porque la regulación actualmente está impidiendo que se nombre el letrado o letrado de oficio hasta el momento de la apelación al el recurso de apelación propiamente dicho, ¿no? Del auto del juzgado de vigilancia penitenciaria a la audiencia provincial o al órgano que correspondiera según los casos. Yo creo que esto es importante. A este efecto, por si a alguien le interesa, en el último número de la Revista General de Derecho Penal aparece un artículo de Carlos García Castaño, que es precisamente el responsable de este curso del que hablaba y el coordinador del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del Colegio de Madrid, y un histórico de los servicios de orientación jurídica en España desde hace 30 años, y tiene precisamente un artículo en el último número de esta revista sobre esta cuestión, la importancia, un artículo muy minucioso de cómo sería importante que existiera esta defensa letrada, porque si no lo que vamos a abocar es que a quienes se tienen que hacer las quejas y los recursos son los propios personas internas, que salvo que tengan un abogado de pago, como se suele decir, ¿no? Pues lo van a tener que hacer por sí mismas, ¿no? Bueno, en relación con lo que puede aportar la inteligencia artificial, yo vuelvo a insistir en que soy muy ignorante en la materia, pero bueno, sí entiendo que plantea una serie de potencialidades y riesgos tanto para la administración penitenciaria como ya en el ámbito de la jurisdicción, como bien decíais, para todo tipo de operadores jurídicos, desde letrados de la administración de la justicia, abogados, fiscales, jueces, etcétera, ¿no? En la jurisdicción. Claro, yo a la hora de plantearme para qué puede servir la inteligencia artificial en este ámbito, una cosa que he hecho así, medio jugando, es preguntárselo a ChatGPT, esta aplicación en abierto que tenemos, ¿no? Y curiosamente, ChatGPT le pregunto a ver para qué puede servir en el ámbito penitenciario la inteligencia artificial, y me habla de análisis de datos, me habla de cuestiones de seguridad mediante la utilización con inteligencia artificial de cámaras de vigilancia, me habla de análisis de voz para que en las conversaciones de los internos se pudieran detectar riesgos para la seguridad. Todo esto me empieza a configurar unas cárceles un poco 1984, la verdad, pero vamos por ahí. El tema de la rehabilitación, ¿no? También lo menciona, o la gestión de la población. Curiosamente, no menciona uno de los instrumentos que aparentemente, este que habéis mencionado, pero otro que está ahí, que va a salir, sé que va a salir durante la sesión, que es el tema de la predicción del comportamiento futuro de las personas. Un elemento básico para que se están utilizando diferentes instrumentos que han salido, como la tabla de variables de riesgo o otros que hay en España y, por supuesto, en otros lugares del mundo, da lugar a un elemento nuclear
de la acción de la administración penitenciaria, pero también para los abogados, también para la jurisdicción, que es la valoración de la probabilidad de comisión de delitos por una persona en el futuro, en función de determinados parámetros con los que funcionamos. Yo aquí se me ocurría, por supuesto, las otras funciones, las otras funciones a las que me he referido, por ejemplo, pues ahí habría riesgos, por ejemplo, para otros derechos. El tema, lo comentaba un día estos con la propia Puerto, ¿no? El tema de la intimidad, ¿no? Protección de datos, etcétera, cómo se obtiene y cómo se maneja información. Todo esto es muy delicado en un ámbito como el derecho penitenciario, en el que en la privación de libertad una persona está privada de su libertad y está sometida a un exhaustivo escrutinio de muchas áreas de su vida y, por tanto, en gran medida privado de la efectividad de muchos derechos de los que sí disfrutamos las personas que no estamos privadas de libertad, ¿no? Pero bueno, por mencionar rápidamente y no enrollarme mucho más para dejar eso tiempo a los demás y a los participantes, yo creo que, por ejemplo, una ventaja que podría ser interesante de la utilización de estos instrumentos, que ya es algo que se puede predicar de otros instrumentos actuariales o clínicos que existen, ¿no? Para la predicción del comportamiento futuro, es la idea de reducción de la arbitrariedad, ¿no? Algo que yo creo que todos los abogados y abogadas que pueden estar escuchando, creo que compartimos muchas veces la sensación de una discrecionalidad tan enorme en la toma de decisiones sobre la vida de una persona en el ámbito penitenciario, que va más allá de la discrecionalidad para introducirse en la arbitrariedad, ¿no? Nos encontramos como abogados que cada prisión es un mundo, pero el psicólogo del módulo 8 y el del 4 no tienen nada que ver, y el otro, y entonces te encuentras que ante una misma realidad lo que te estás planteando para conseguir un mejor futuro de reinserción social para una persona es cambiarle de módulo o irte a otra prisión, ¿no? Claro, está la idea de que, claro, la dificultad, por ejemplo, de la herramienta que habéis generado, yo creo, por ejemplo, esta es una dificultad importante para una herramienta de este tipo, porque, ya digo, cada profesional es un poco un mundo, ¿no? Aunque hay unos instrumentos que tratan de objetivar este tipo de toma de decisiones, lo cierto es que hay muchísimos conceptos jurídicos indeterminados. No he podido ver la herramienta, habrá que analizarla con calma y con mucho interés, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de estas cosas que te voy a decir no ha consolidado suficientemente los factores positivos de su evolución, ¿no? Que uno dice, por favor, ¿alguien me explica qué tengo que consolidar para yo consolidarlo y entonces poder acceder a una progresión, ¿no? Falta en ese sentido un poco de claridad, etcétera, ¿no? En los juzgados, si se quiere, en mi opinión, la arbitrariedad es aún mayor, porque yo creo que, digamos, en el ámbito penitenciario hay expertos por formación y por experiencia en ciencias de la conducta y tienen a su disposición instrumentos y formas de trabajo que permiten esto, pero en los juzgados se funciona prácticamente con la intuición de su señoría, que le parece que determinado factor es un factor que supone un riesgo de reincidencia y sin embargo en todo el juzgado este factor puede pasar desapercibido, ¿no? Y a veces en los juzgados uno se encuentra con unas metodologías de toma de decisiones puramente intuitivas y muy poco científicas, ¿no? En ese sentido, un algoritmo, habría que verlo, ¿no? Y con la información que se le suministre, quizás nos facilita por lo menos una base de partida, digamos, más objetiva y en ese sentido más fiable con todos los profesionales. Yo creo que evidentemente más ventajas, creo que la ayuda a los profesionales, ¿no? Para disminuir el enorme peso de la responsabilidad, que esto también es un tema muy importante. En la toma de decisiones en relación con dejar en libertad o no a una persona, o estoy pensando en otros ámbitos como otorgar una orden de protección o no, o mandar a alguien a prisión preventiva o no, aquí tenemos unas decisiones de una responsabilidad personal enorme, que según lo que pueda acontecer, puede dar lugar
bueno, pues a consecuencias muy negativas para la persona que toma esa decisión. En ese sentido, proporcionarle instrumentos para mitigar el riesgo de error, pues yo creo que es importante, ¿no? Y el tema, por ejemplo, también yo creo que se ha visto bien con la herramienta, reducir la carga de trabajo de los profesionales, ¿no? Evidentemente ese instrumento bien alimentado con la información y si está bien generado, etcétera, pues a mí me facilita mucho un trabajo sin quitarme la responsabilidad de que yo, letrado, soy el que soy responsable de lo que finalmente dice un escrito, ¿no? En cuanto a riesgos, por ir acelerando, creo que estas herramientas pueden tener el riesgo de lo que diría es el cientifismo, ¿no? Es decir, una supuesta neutralidad. Herramientas como que, pues como ocurre con la tabla de variables de riesgo, ¿no? Te metes los datitos y te sale medio alto, bajo medio, alto no sé qué. Vale, y entonces esto ya, como es como científico, pues tiene la legitimidad de la ciencia, ¿no? Bueno, yo creo que esto hay que ponerlo muy en entredicho porque lo cierto es que los estudios empíricos no, digamos, no sancionan, ¿no? Esta fiabilidad de los instrumentos. Creo que también desde el punto de vista del abogado, creo que puede generar todo esto un riesgo de desigualdad del interno y del abogado respecto a la administración penitenciaria. Es decir, la administración penitenciaria va a tener un montón de instrumentos a su alcance con los que fundamentar sus decisiones, que sin embargo no, las personas presas y su asistencia técnica letrada van a, en muchas ocasiones, carecer de estos elementos. Y yo creo que aquí puede dar lugar a situaciones de desigualdad. Creo que también una cosa que puede ocurrir, un riesgo que lanzo, ¿no?, para el debate, es una idea de desresponsabilización de los decisores. Yo es algo que, por ejemplo, percibo en los órganos judiciales. Hay una idea muy frecuente que es que el juez o la juez es como que quiere que le tomen la decisión, que le tome la decisión un informe de credibilidad del riesgo, que le tome la decisión una valoración de Biogen hecha con no sé qué parámetros. Es decir, al final, un juez, una juez son personas a las que su servicio público es decidir y es por lo que cobran. Y creo que a veces todos estos instrumentos de tipo pericial esconden y permiten cierta sustitución de la responsabilidad. Es decir, nos vamos a anclar, y esto produce luego la automatización de las decisiones. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en un juicio, tengo un informe de calidad de testimonio que me dice que en el sistema de valoración global esto me da un riesgo de 4/5, pues, ojo, a ver quién decide en contra de este riesgo 4/5, ¿no? Y esto da lugar a que de pronto el ser humano está dependiendo de la máquina porque le quita la responsabilidad, ¿no? Yo tendría cuidado. Creo que es muy importante, ha surgido en la intervención, ¿no?, de David y Jorge, muy importante la configuración de la herramienta, ¿no? El algoritmo, la información que se le suministra, los criterios de los que se parte, ¿no? Y en ocasiones ocurre, yo es algo, por ejemplo, salvo unas distancias, se puede achacar a la tabla de evaluación de riesgos, es, por ejemplo, que tiene ciertos sesgos a científicos, ¿no? Confusión entre variables estáticas y dinámicas, o tendencia a perpetuar valoraciones negativas de riesgo, positivas de riesgo durante todo el tiempo de la condena porque se utilizan erróneamente. Siempre se ha dicho, por ejemplo, en relación con la tabla de variables de riesgos, el tema de la extranjería, etcétera, ¿no? Bueno, ya si nos metemos en la tabla, nos meterá luego, y decir que estemos hablando de algo desarrollado entre el 93 y el 96, pues yo ya nos indica que tenemos ahí un problema, ¿no? Otro riesgo que yo veo es la posibilidad de caer en el securitarismo. Es decir, de alguna manera vivimos en una sociedad en la que todos reclamamos un riesgo cero en todo, ¿no? Y claro, en el ámbito penitenciario, los profesionales, las profesionales del medio penitenciario tienen que hacer apuestas por las personas con las que trabajan y a las que conocen, etcétera. Y aunque el aparato te diga, no, 8/10, hay que apostar y hay que correr riesgos.
creo que vivimos en una sociedad que ya de por sí tiende a minimizar, llevar a cero el riesgo. Creo que si se generalizasen ese tipo de herramientas en la predicción del comportamiento de las personas, quizás lo que haríamos es diseñar el instrumento con una idea de riesgo cero, con lo cual generaría una posibilidad de falsos positivos o falsos negativos, según sea el caso, muy importante. Otra, por ir terminando, otras dos que ya han salido a la novedad, es el tema de la transparencia. Esto sí es muy importante, ¿no? El tema de que el instrumento tiene que ser transparente. Volviendo otra vez a la tabla de evaluación de riesgos, es algo que, por ejemplo, no sabemos en esa tabla qué pesa más, qué menos, cómo sale el resultado final, ¿no? Esto yo creo, me parece, no sé, vosotros sois los expertos, pero sería importante que fuera público y, como decíais, estuviera muy bien regulada, cuestiones que garanticen la publicidad, la transparencia, la controlabilidad, ¿no? La igualdad de armas con otros operadores jurídicos, etcétera, ¿no? Y termino con dos ideas más de riesgo. Yo creo que es importante, quizás entre en ello Puerto ahora, yo no sé hasta qué punto esto puede suponer riesgos para el principio de individualización científica que rige la actuación en el ámbito penitenciario legalmente, ¿no? ¿Es posible ir a la individualización cuando estamos utilizando sistemas de este tipo que igual parten de información estadística, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las fuentes de información que permiten tomar una determinada decisión? Yo creo que aquí el tema de la individualización podría, igual estoy equivocado, estar en riesgo. Y por último, y termino con esta idea, el tema de la humanidad del sistema, ¿no? Es decir, estamos hablando de personas, estamos hablando de profesionales que son personas, estamos hablando de hábitos de convivenciales muy estrechos, estamos hablando de algo muy humano y da la impresión, ¿no? Ahora que empezamos a hablar de las smart prisons, ¿no? Y de todos estos sistemas, que de pronto pues vamos a tener una persona en una celda y ahí se va a reaccionar con unos botones con todo el mundo exterior, ¿no? Y toda la toma de decisiones va a estar automatizada, etcétera, etcétera. Es un poco el miedo, quizás desde la perspectiva ignorante, conservadora, ¿no? De decir, da un poco de miedo, de vértigo, la posible pérdida de unidad de todo el sistema. Y nada, os pido perdón si me he extendido demasiado y muchas gracias. Estupendo, Xavier, muchas gracias. Pues si te parece, Puerto, recoges el testigo de Xavier y nos das un poquito tu punto de vista. Encantada, Paloma. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo para estar aquí. Lo segundo, pido disculpas porque fui muy descreída cuando David me contó todo el tema de la herramienta. Yo quiero esa base de datos. Haré lo que haga falta. Es un concepto diferente de uso de la inteligencia artificial al que estamos acostumbrados, ¿no? Lo que comentaba Xavi un poco cuando hablaba de toda la predicción del riesgo, que es mayoritariamente los riesgos que nosotros vemos cuando estamos dentro de una prisión y aplicamos la inteligencia artificial, aunque sea de modo tan rudimentario como la tabla de variables de riesgo, ¿no? Con todas sus carencias. Yo voy a ir hablando un poco de los riesgos, tomando, como dices, el testigo de lo que Xavi ha ido apuntando. Y luego voy a poner un ejemplo de algo que creo que se ha hecho, que es similar al que David y Jorge proponen, y algún problema que he visto en eso nuevo que se ha hecho, ¿vale? Por si pudiera servir. También le digo que es distinto, porque creo que la herramienta es, bueno, lo que han presentado es bueno, es posibilista y es favorable, ¿no? a las personas privadas de libertad. Perdona que te interrumpa, Puerto. Disculpa, ¿la oís bien? Yo la oigo un poquito bajo. Me subo, disculpas. ¿Ahora? Si quieres subir un poquito el volumen, mejor. A ver. Ahora, genial. Perfecto, mucho mejor, vale. Gracias. Lo tenía abajo y luego es que a medida que voy hablando voy bajando el tono. Nada, perfecto. Nada, os digo, lo que os comento, voy a intentar hacer un breve resumen de los riesgos que personalmente vemos en la práctica, ¿no? Los profesionales un poco que estamos acostumbrados a estas herramientas dentro de prisión, y luego poneros un ejemplo de algo que creo que puede asemejarse a lo que proponían Jorge y David, ¿vale? Los riesgos, resumiendo, derivan principalmente del uso de la TVR con todos sus defectos. Xavi lo apuntaba, la individualización es súper difícil, ¿vale? Fundamentar, por ejemplo, una concesión de permiso
cuando la tabla de variables de riesgo te está diciendo, pues eso, que sobre representa el factor de extranjería, te está diciendo que tiene un riesgo de 85, 90, 95% de riesgo de quebrantamiento, ¿no? A pesar de que la persona que tienes delante tuyo y de los datos que tienes de esa persona te pueden estar contradiciendo lo que el algoritmo o lo que la máquina te dice. Claro, aquí entra lo que antes comentábamos, ¿no? Pues un poco, y lo que también comentaban Jorge y David, bueno, pues ¿por qué no aunar las dos visiones, lo que te dice la máquina y lo que tú como profesional puedes deber en cada caso? Es muy difícil, y Xavi lo introducía. ¿Por qué es tan difícil? Porque te produce miedo contradecir a la máquina. Tú al final es cómodo, ¿no? El seguir el tanto por ciento que te puede dar el resultado. Y es complicado y luego, claro, es un riesgo que corres, ¿no? Y luego sin querer también en la dinámica administrativa la máquina te vuelve más vago, no sé cómo deciros, o sea, es una inercia en la que tú tienes ya un factor de denegación o de concesión en el que no te planteas nada más, ¿no? Y eso es un riesgo importante. Además, como bien comentaba Xavi, hay estudios muy consolidados y muy consistentes, os recomiendo leer a Martínez Garay, tiene un par de artículos están abiertos en Indret, y son súper interesantes sobre cómo estas herramientas de predicción de riesgo, es decir, el uso de la inteligencia artificial en el tema penal penitenciario, sobre representa los factores negativos y al final lo que acaba es produciendo pues esos falsos positivos a nivel de riesgo, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo riesgo que veo en el uso de la inteligencia artificial, sobre todo a nivel de predicción de riesgo, todo el tema de la tutela judicial efectiva, ¿no? Xavi lo apuntaba, la transparencia. Pero ¿cómo hacemos transparente? Simplemente la tabla de variables de riesgo, que creo que es una inteligencia artificial muy sencillita, ¿vale? Y que se puede ver o se puede medio observar por dentro, ¿no? Pues aún así resulta muy oscura para el profesional que la usa. Te pasas horas trasteando hasta que más o menos entiendes cómo funciona. Y ya os digo que es muy rudimentaria. No quiero ni pensar lo oscura que tiene que resultar para la persona que se está defendiendo, ejercitando un derecho en contra de la resolución que la Administración ha adoptado en relación con el mismo, ¿no? Con la concesión o no de un permiso. Entonces es muy difícil hacer eso transparente, es muy complicado explicar el algoritmo, ¿no? A mí me parece muy complejo. Ya os digo, pensando en una tabla que es sencilla a nivel de comprensión. Y luego hay una cosa que sí que os quería apuntar desde el punto de vista de la protección de datos, que yo creo que es un poco, igual es un poco distópico, ¿no? Lo que decía Xavi, todo esto de 1984 y un poco el mundo que estamos generando, ¿no? Con toda la tecnología. Pero sí os quería decir que este refinamiento, porque cada vez abogamos más desde el punto de vista social, político, por el riesgo cero, la predicción del riesgo, ¿no? de comisión de actividad delictiva futuro, pues es muy relevante a nivel de protección de datos. ¿Por qué? Y afecta a la administración penitenciaria. Como sabéis, tenemos un régimen de protección de datos desde el punto de vista penitenciario, que es el de la 7/2021, el de la ley orgánica de hace poquitos años, que nos equipara a nivel de protección de datos, de régimen de protección de datos con el de las fuerzas policiales, ¿vale? Esto va a hacer que el traslado de datos entre administración penitenciaria y fuerzas policiales, pues bueno, se facilite, ¿vale? Y se abogue por un traslado de datos siempre que sea proporcionado. Y proporcionado a veces no a los fines de la ejecución penitenciaria, sino a los fines de la investigación policial o del riesgo cero, ¿no? A nivel directivo. Esto puede hacer que confundamos un poco nuestra actuación pública. Quiero decir, que nos olvidemos del 25.2 y pensemos que estamos para otra cosa, ¿no? Y eso es un riesgo que veo con estas herramientas de predicción de riesgo a futuro, ¿no? Y luego, Xavi también lo ha apuntado. Y antes de pasar al ejemplo que os quería poner, de algo que creo que está relacionado con lo que David y Jorge apuntaban, sí que quiero hablar de las Smart Prisons. Porque es un aspecto donde la inteligencia artificial se está desarrollando muchísimo, están súper potentes a nivel de implantación en el norte de Europa y todos nos fijamos, ¿no? En el norte de Europa y parece que son pues, bueno, un poco el referente. Y lo mismo que la predicción del riesgo creo que choca mucho con la individualización y la tutela judicial efectiva, creo que las Smart Prisons pueden estar bien, no podemos seguir, no sé, utilizando instancias, ¿no? O papel dentro de prisión, pero no podemos perder la perspectiva de la observación, del contacto humano, de la socialización, ¿no? Nos estamos preocupando muchísimo pues eso, por el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías en los jóvenes, en los niños, en nosotros mismos, ¿no? Que no hace falta mirar más lejos. Y sin embargo, a mí me preocupa el pensar en prisiones donde las tecnologías sean el top de relacionarte con tus compañeros pues eso, de privación de libertad, de patio, con los funcionarios, con la vida en general, ¿no?
yo creo que no hay que perder la necesidad, o sea, la riqueza que te aporta el socializar, en el sentido de estar con el ser humano que tienes al lado, ¿no? Y luego también la riqueza que eso supone para el propio profesional. O sea, no es lo mismo pues eso, el generar inteligencia dentro de la prisión con no sé, con las peticiones que puedan hacer los internos dando botones, que el ver a ese interno cuando te viene a pedir algo, cuando te viene a hablar sobre algo, cuando te viene a contar algo, ¿no? Toda esa comunicación verbal y no verbal que te está transmitiendo y que te está diciendo cómo está, y que va mucho más allá de lo que te pueda decir un algoritmo, creo. creo. Ejemplo de una cosa que se ha implementado, que creo que ha sido muy positiva, que tiene sus variables o sus variantes negativas y que creo que puede tener un poco de relación con la propuesta que hacéis desde ONET, David y Jorge. Seguro que os suena, se trata de la calculadora para aplicar el artículo 76 del Código Penal, la triple de la mayor, de una forma más sencilla, también respondiendo al algoritmo. Si queréis, luego profundizamos en la charla. Por no enrollarme mucho, ya sabéis que el cálculo de la triple de la mayor es horrible, o sea, te puedes morir, sobre todo si tienes muchas ejecutorias, ¿no? Y tienes que hacer un cálculo pues, seguro y certero de que lo estás haciendo bien, porque al final se va a traducir en una rebaja de condena considerable para la persona privada de libertad. ¿Qué ha tenido de bueno esta herramienta? Pues que ha potenciado la realización de acumulaciones jurídicas que antes no se hacían por la complejidad que entrañaban, ¿vale? Tú metes en la herramienta hechos, fecha de sentencia, condena y te da un resultado. ¿Qué tiene de malo? Y es ahí donde voy, ¿no? Pues que es una herramienta que parte de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y te hace complejo como profesional y también como interno, que quiere una acumulación jurídica lo mejor posible, ¿no? Ir más allá de lo que el Supremo dice, es decir, innovar. Es un poco el problema que yo le veo a este algoritmo. Es cierto que lo que proponen David y Jorge es distinto porque parte de la jurisprudencia mejor, ¿no? La más favorable al interno y favoreciendo al privado de libertad. Pero bueno, me ha venido a la cabeza, es otro ejemplo porque creo que va muy en la línea de favorecer, fomentar, ¿no? Pero siempre es cierto que el algoritmo tiene sesgo y tiene ese sesgo conservador que además uniéndolo con lo que decía antes Xavi, aquí es opaco para el profesional que quiere ir más allá y proponer una acumulación jurídica mejor, ¿no? Que lo que el Tribunal Supremo haya consolidado. Nada, esto era un poco lo que os quería comentar y ahora os pongo un ejemplo con una anécdota personal que me ha pasado esta semana y digo, lo tengo que contar. Un poco en relación con lo que apuntaba Jorge, creo que era al principio, ¿no? Que decía, bueno, la inteligencia artificial en ningún momento, la técnica no puede sustituir a la persona, ¿vale? Y yo creo que es un poco en lo que estamos cayendo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, igual a veces me pongo muy en contra, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial por todos estos, pues todas estas pegas que le veo. Pero es que creo que estamos perdiendo la inteligencia, no ya la artificial, la nuestra. Esta semana quería ir al cine, ¿vale? Quería ir al cine y yo sabía que iba a llegar tarde, porque tenía que dejar a mi hija en teatro y entonces iba a llegar, yo calculaba que 5 minutos tarde, pero bueno, llegué 20 minutos tarde. Y nada, le dije a la chica, oye, ¿puedo entrar al cine? Que la peli ya sé que está empezada, pero sé que los 10 minutos de anuncios primeros me los voy a perder y luego no pasa nada, que ya me hago. Y me dice, sí, espera, y me dice, uy, no puedo porque el ordenador ya no me deja darte la entrada. Claro, yo me quedé mirando y digo, ¿de verdad? Pero que estoy aquí, que te voy a pagar, que te lo quedas todo el dinero, o sea, tío, de verdad me tengo que ir a mi casa. Esto es un poco lo que me pasa a mí con la tecnología, ¿no? Entonces yo también entiendo, pues eso, o sea, sé que todo esto, me encanta la herramienta, o sea, una vez que os he escuchado David y Jorge es súper interesante y de verdad todo lo que sea facilitar es un lujo, pero creo que estamos cayendo en lo otro, ¿no? En una especie de oscurantismo, bueno, pues de uso de matar moscas a cañonazos muchas veces con aplicaciones tecnológicas o con un entendimiento de lo técnico, pues que supera lo humano y el sentido común, ¿no? Eso es un poco y nada. Agradecida. Muy interesante, Puerto, muchas gracias. Muy interesante tu aportación. Pues me parece muy, muy bueno con lo que has terminado, con esta anécdota y sobre todo con la reflexión a raíz de la anécdota, para dar paso a la intervención de Carlota, que probablemente tiene mucho que decir sobre esto, porque, bueno, pues eres una experta, así que te escuchamos, Carlota. Nada, muchísimas gracias. Me encanta estar en esta mesa redonda donde hay pues, múltiples perfiles, ¿no? Desde luego, en primer lugar, quiero agradecer, ¿no? que se creen herramientas de este tipo que, aunque de entrada no estén enfocadas a abogados, podrían llegar a emplearse por parte de la Administración, porque yo la verdad es que soy una firme defensora, ¿no? Bueno,
creo que es mi responsabilidad como servidora pública de que pues, tenemos que intentar mejorar como sea, ¿no?, la eficiencia y la calidad del servicio que se da a los ciudadanos, porque por desgracia la administración de justicia es la peor valorada por los españoles, lo cual pues es absolutamente inadmisible, ¿no? Sobre todo porque somos para muchos su última y su única esperanza, y soy consciente de eso y de todo lo que tenemos por mejorar, ¿no? Desde luego la aplicación, yo hablo más desde un punto de vista, ¿no?, de la administración, de la aplicación de una herramienta como la que se presenta por parte de los juzgados y tribunales. Yo entiendo que sería una auténtica revolución, ¿no? Y desde luego sería muy necesario, ¿no?, contar ya no solo con herramientas que nos puedan ayudar en la predicción y evaluación de riesgos, que eso es otra cosa, es ir un paso más allá, sino ya solo con herramientas que nos permitan ordenar información de forma de verdad efectiva. Eso nos ahorraría un trabajo, desde luego, no solo a los jueces, ¿no?, o magistrados, también a los fiscales, si la pudieran emplear, que yo creo que repercutiría, por una parte, en los plazos de resolución, ¿no?, que muchas veces pues, son absolutamente desproporcionados. Ayudaría también, desde luego, a, como han dicho, ¿no?, generar muchísima más seguridad jurídica, porque a pesar de que no sustituirían, ¿no?, estas herramientas nuestra labor, sí que nos auxiliarían, y al final, si todos nos apoyamos en lo mismo, pues se unifica un pelín, ¿no?, el criterio, siempre con respeto, por supuesto, de la independencia judicial. Y también creo, ¿no?, que podría incluso esto derivar en un aumento de la calidad de las resoluciones, por lo que digo, ¿no?, porque a veces, pues, por desgracia, tenemos una carga de trabajo enorme y pues, bueno, intentamos, desde luego, al menos yo, dedicar todo el tiempo necesario a cada asunto, pero siempre es ir, pues, con la sensación de que siempre te falta, ¿no? Y una herramienta, ¿no?, como la que se propone, como SGP, creo que también, y al hilo de lo que ha dicho Xavier, ¿no?, podría ir en beneficio incluso del derecho a la defensa. Yo misma he recibido escritos de internos que es que de verdad que, y lo entiendo, son absolutamente ininteligibles, ya no solo por lo que dicen, ¿no?, que muchas veces pues, no se saben expresar, quieren decir una cosa y dicen lo contrario, y eso te lleva a resolver algo que va en contra de sus intereses, ¿no? Entonces tienes que tener a lo mejor o tienes que tomar la decisión de citarlo, ¿no?, para que te lo explique, pero bueno, como las agendas van tan cargadas y no es estrictamente necesario, no lo haces. Entonces, y no solo eso, sino que, insisto, es que la letra muchas veces es muy difícil de entender, ¿no? Y bueno, por lo tanto, entiendo que un sistema como este, que permitiera a los internos pues, generar escritos pues, a ordenador, ¿no?, y con criterios jurídicos, etcétera, podría resultar de gran ayuda. Eso sí, como han dicho, ¿no?, a mí esto lo que me da muchísimo miedo es que se pierda esa parte más humana, ¿no? Pero como saben que en muchas ocasiones, aunque pueda parecer muy obvio, pues eso, a lo mejor no llegan, ¿no?, los internos a hablar con el juez de forma directa, pues bueno, al menos una herramienta como esta es una ayuda a un primer filtro, ¿no?, a que todo salga como ellos necesitan. Pienso también que podrían en las prisiones, ¿no?, que no sé si lo tienen, eso ya lo desconozco, todos los demás tenéis mucho más conocimiento, no sé si podrían tener incluso un apoyo jurídico transversal, ¿no?, pues que verificara que lo que están haciendo con la máquina es efectivamente lo que pretenden. No lo sé. Como mínimo o un técnico del sistema, ¿no?, que les dijera sí, esto es así, porque pobres, a lo mejor si no, incluso se equivocan y es aún peor el remedio que la enfermedad. O sea que eso, sobre todo, sí que tendríamos que garantizar muy bien que los internos usan de forma correcta este tipo de herramientas. En cuanto al uso de la herramienta por parte de la administración, no es que queramos, entre comillas, no entiendo ninguno de los que estamos aquí participando destripar la herramienta, al revés. O sea, yo creo que todos estamos pues con ganas de que algo así llegue a buen puerto, pero siempre y cuando, pues como han dicho, ¿no?, tanto Xavier como Puerto, se regule de forma clara y de forma que todos sepamos cuáles son las reglas del juego y que haya los mínimos flecos posibles. Al hilo de esos riesgos, ¿no?, yo justamente pues también he detectado
la posible falta de precisión, ¿no? del propio programa. Es decir, yo entiendo que tendréis, ¿no? formas de detectar cuál es la precisión. O sea, puede haber errores, como hay humanos, puede haber en la máquina, ¿no? Pero bueno, eso sí que es algo sobre lo que se tendría que poner el foco. Yo entiendo que el 100% de aciertos no se va a conseguir, pero bueno, al menos que todos sepamos cuál es el margen de error. También los sesgos, ya no solo en sistemas de predicción y evaluación de riesgos, en la propia herramienta, ¿no? que habéis presentado, cuando habláis de resoluciones de las audiencias, bueno, pues tener claro que hay, no sé si el mismo número, pero de forma al menos representativa, el mismo número o la misma proporción de resoluciones de todas las secciones de una audiencia de una provincia, porque es que en muchas ocasiones los criterios de una sección a otra difieren tanto que como no se meta una jurisprudencia representativa de todo, pues puede llevar error, ¿no? También, desde luego, bueno, en el caso de la herramienta que presentáis lo veo menos, pero bueno, también, ¿no? Claro, la tecnología, la inteligencia artificial, como sabemos todos, ¿no? se nutre de datos y el éxito o el fracaso de esos sistemas de inteligencia artificial en la mayoría de ocasiones pues va ligado a la calidad de esos datos, ¿no? Y desde luego, si, bueno, sí, sería o no sería de recibo negarlo, ¿no? A lo largo, en el histórico de datos, hay sesgos, y hay sesgos que hay que ver que no se perpetúen, ¿no? Como ya se ha apuntado. Entonces, ese es otro foco sobre el que habría que poner en la propia herramienta para intentar que eso no se haga, porque yo creo que justamente si eso pasa, es decir, si se multiplican, ¿no? exponencialmente todos los sesgos pasados, se conseguiría lo contrario a lo que se pretende, ¿no? que es intentar homogeneizar, objetivizar lo máximo posible las resoluciones que afectan en este caso a los internos. También brechas de seguridad, a mí es algo que me preocupa muchísimo, ¿no? Que se tendría que poner el foco en ver que realmente este sistema no tiene o tiene las mínimas brechas de seguridad posibles, porque información tan confidencial y tan delicada, ¿no? como la que se trata en cuestiones como esta, pues tiene que estar a buen recaudo, porque las consecuencias, si no, podrían ser absolutamente irreparables. Y finalmente, el tema de la transparencia, ¿no? al que ha aludido, yo creo que han aludido tanto el Xavier como Puerto, es la madre del cordero. Desde luego, si un sistema, ¿no? como el que se presenta u otros de inteligencia artificial no son transparentes, es imposible evaluar todo lo demás, ¿no? Si se producen o no vulneraciones de datos de carácter personal, si existen o no posibles fallos, posibles brechas de seguridad, etc. Y en relación a ello sí me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no? porque es verdad que a día de hoy es evidente, ¿no? que la mayor caja negra o el mayor black box, ¿no? que se suele decir en materia de inteligencia artificial existente, es el cerebro del juez. Digo del juez como de las personas de la Junta que deniegan los permisos, etc. Y eso es un hecho que es irrefutable y es así, ¿no? Y desde luego, a pesar, ¿no? de que una resolución esté muy bien argumentada jurídicamente, pues todos sabemos que, salvo en casos muy, muy, muy flagrantes o muy evidentes, bueno, que todos los hechos permitan argumentaciones a favor o en contra, ¿no? Pero ese hecho, desde luego, no entiendo que no puede servir de pretexto para tolerar la falta de transparencia o no la falta de transparencia a lo mejor, pero que no haya una transparencia absoluta en los sistemas de inteligencia artificial que se empleen, desde luego por parte de todos, pero por la administración sin duda, ¿no? Porque la incidencia que puede tener la decisión de un juez, desde luego, es limitada, ¿no? porque afectas a una serie de ciudadanos, un número limitado, pero desde luego la incidencia o el efecto que puede tener un algoritmo, ¿no? empleado por todos los jueces de España, por ejemplo, pues sería desde luego, bueno, se multiplicaría de forma exponencial, y no solo eso, sino que además se acabaría perpetuando. Una propuesta, ¿no? que yo hago para intentar mejorar la transparencia o para intentar garantizar la transparencia, no solo de los sistemas que se emplean, sino también de las decisiones judiciales que hacen uso, ¿no? de ese tipo de sistemas, sería para mí, ¿no? que ex lege, o sea, que fuera una obligación legal, que siempre que un juez o magistrado o en su caso, ¿no? incluso una junta de tratamiento, lo que sea, siempre que un órgano de la administración penitenciaria o de justicia empleara
como elemento, ¿no?, para fundamentar una decisión, el resultado arrojado, ¿no?, por algún tipo de herramienta, pues en este caso lo que digo va más dirigido a las herramientas de evaluación y predicción de riesgos, ¿no? Siempre y cuando empleáramos el resultado de una de estas herramientas, el juez o quien fuera, ¿no?, tuviera que argumentar, ¿no?, jurídicamente el por qué y fácticamente el por qué está de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice la máquina, ¿no? Eso, por una parte, obligaría a la herramienta a ser transparente, porque el juez tendría que entender cómo la herramienta ha llegado a un determinado resultado para poder secundarlo o apartarse, ¿no? Y además, desde luego, eso implicaría muchísima más transparencia para las personas afectadas. Hay muchísimos riesgos asociados a la inteligencia artificial, pero la buena noticia, ¿no?, bajo mi punto de vista, es que existe una solución. No digo para eliminarlos 100%, ¿no? Decía Xavier, el riesgo cero no va a existir, pero tampoco existe con las decisiones humanas, es que eso es algo que es evidente, ¿no? Pero sí que pienso que podría minimizarse al máximo, ¿no? Y es la regulación, es que es algo tan aparentemente fácil, ¿no?, y obvio como la regulación. Una regulación que bajo mi punto de vista tendría que tener dos dimensiones, ¿no? Por una parte, una más básica, ¿no?, o de mínimos, que entiendo que eso ya correspondería a un organismo internacional con la práctica totalidad, si pudiera ser posible, incluso de los países del mundo, ¿no? Es una utopía, pero es que creo que es necesario, porque la inteligencia artificial es una tecnología que, aunque suene un poco a Matrix, es que es una realidad. Puede escapar del control, ¿no?, de los humanos, y más en un momento en el que se está empleando la inteligencia artificial para temas armamentísticos, por ejemplo. Entonces, hay unos mínimos éticos que, oye, tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos, unos mínimos éticos que tendrían que servirnos a todos para intentar garantizar que nos preservamos como especie, ¿no? Y que desde luego estamos nosotros en el centro y no la tecnología. Entiendo que eso no sería fácil, y menos si no fuera jurídicamente vinculante. Ojalá llegara a ser jurídicamente vinculante, pero bueno, considero que eso sería fundamental. Y luego ya una regulación, ¿no?, otra dimensión, que sería una regulación mucho más específica o profunda a abordar por los poderes legislativos nacionales o de conjuntos de países, como la Unión Europea, ¿no?, que pues ya delimitara de forma más específica y concreta en qué casos y en qué términos podrían emplearse las herramientas de inteligencia artificial, y sobre todo estableciera mecanismos de control de calidad, tanto en un momento previo al uso, ¿no?, a la comercialización o a la distribución, como luego de forma periódica a modo de ITV, ¿no?, como lo que sucede con los vehículos. Y es que, desde luego, pienso que la calidad debe ser extrema, ¿no?, en cualquier clase de herramienta de inteligencia artificial, porque, pues, por ejemplo, si lo usa un abogado, van los intereses de su cliente. Pero es que, si ya hablamos de que los emplea la administración, pienso que tenemos que ser absolutamente impolutos y escrupulosos, porque si yo sé que una empresa del sector privado usa un algoritmo que no tengo muy claro cómo funciona o no me da excesiva confianza, yo contrato con la competencia. Pero si es el sector público el que está empleando un sistema ¿no?, con la inteligencia artificial, yo como ciudadano no voy a poder decidir, y por lo tanto, ¿qué menos, ¿no?, que le garanticemos que es un sistema con todas las garantías? Y para ello, es verdad que, por desgracia, hoy en día no tenemos ni una regulación de mínimos ni tampoco una regulación específica. Yo soy muy crítica en ese sentido, muy, muy crítica, especialmente con la Unión Europea, porque no llego a entender, ¿no?, con lo garantistas que son siempre con las libertades y los derechos de los ciudadanos, cómo están permitiendo que desde hace ya tiempo, en algunos incluso de sus Estados miembros, se estén aplicando sistemas de inteligencia artificial por parte de la administración que tienen enorme potencial vulnerador de derechos, ¿no? No está llegando el reglamento, iba a llegar el último semestre del año pasado, no ha llegado. Tenemos una propuesta de la Comisión Europea que, bajo mi punto de vista, es insuficiente, sobre todo en cuanto a control de calidad de los sistemas. Únicamente se prevé un control activo por parte de los poderes públicos en aquellos casos de herramientas que identifican a personas con datos biométricos en tiempo real o remoto. Sin embargo, muchísimas de las demás herramientas que se prevén para ser empleadas por la Administración son calificadas por la propia propuesta como de alto riesgo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que tendría que haber algo, ¿no?, una institución central, ¿no?, de la Unión Europea con
si acaso sedes descentralizadas, ¿no? Una agencia europea de inteligencia artificial que garantizara y filtrara la calidad de todos los sistemas, pues imaginemos, ¿no? Esta herramienta que se presenta, que es absolutamente estupenda, bueno, pues que supieran, ¿no? O supierais que eso se presenta ante la agencia y la agencia es la que verifica todos los estándares de calidad que considera la Unión Europea, ¿no? Como poder legislativo que ha tenido, ¿no? De forma legítima, que ha considerado necesarios para que un sistema se use en su territorio y por sus administraciones públicas. Y una vez se hubiera pasado eso, ese filtro, desde luego yo ya como juez estaría muy tranquila para aplicarlo. Y aún así, pues igual que el médico o el farmacéutico, ¿no? Aunque un medicamento esté aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, va con cautela a la hora de administrarlo o de recetarlo, yo como juez también iría con cautela, ¿no? A la hora de emplearlo. Y a mí, y ya acabo porque me encantaría poder tener un poco de debate, a mí se me ponen los pelos de punta cuando veo que hay incluso compañeros, ¿no? Que emplean en sus resoluciones o que nombran, ¿no? Pues el sistema Biogen dice, ¿no? Como decía Xavier, que el riesgo de esta persona de volver a delinquir es bajo, o incluso en Cataluña, ¿no? Tenemos un sistema en instituciones penitenciarias que es Riscambi y también se usa por parte de algunos jueces de vigilancia penitenciaria como parte de sus resoluciones. Para mí eso a día de hoy es absolutamente inadmisible. ¿Por qué? Bueno, pues porque no sabemos qué hay detrás de esos sistemas. De hecho, ya se han presentado quejas, ¿no? Porque no hay auditorías públicas, no hay una regulación clara y bueno, yo creo que tenemos que ser especialmente cautelosos y yo soy la principal entusiasta con la inteligencia artificial, pero con muchísima prudencia. Muchas gracias, Carlota. Muy interesante tu reflexión. Desde luego, para cerrar esta mesa y bueno, pues abrir estos 15 minutos que nos quedan un poquito al debate. Y a animar también a las personas que están ahora conectadas en directo a que puedan dejar también sus comentarios o preguntas y a medida de las posibilidades que tengamos y del tiempo, pues ir resolviendo un poquito. Vale, a mí me gustaría responder a casi todas las preguntas que se han planteado en la mesa. Me parece estupendo, pues empezamos por ahí, Jorge, dale. Creo que si se me olvida algo me lo decís sin ningún tipo de problema. Primer punto, seguridad. Uso encriptados de RSA, es decir, donde se ubique el servidor es grado militar, lo que estamos utilizando nosotros, al menos para el acceso de datos. Además de un doble check para poder acceder a la aplicación, lo que os hemos enseñado es una demo de la aplicación, no la aplicación en sí, más que nada porque todavía no tenemos clientes, es decir, no estamos enseñando la aplicación por primera vez, pero el tema de la seguridad os puedo asegurar que, aunque seamos una empresa privada, somos 4, es decir, que no tenemos ningún problema en abrir nuestro código fuente, en explicar las cosas. Eso tema seguridad. Lo que quería dejar sumamente claro es el tema del algoritmo de sesgos. Partimos de una idea falsa, que es que la inteligencia artificial como tal existe. La inteligencia artificial como tal técnicamente no existe a día de hoy. La inteligencia artificial lo que son algoritmos matemáticos que lo que hace es coger de un Big Data y de cosas previas, las analiza y dependiendo del programador jefe que le haya dicho cómo tiene que actuar, así va a actuar. En nuestro caso creemos que nuestro algoritmo de inteligencia artificial es nuestro. No estamos usando ChatGPT porque no sería controlable por nosotros. Nosotros a día de hoy nos hemos basado en una sola cosa, la Constitución española. Eso es. Entonces, nuestra IA solo es el único sesgo que tiene es el que marca la Constitución española. Y la de mi país, esto lo podríamos hacer en cada país, como es lógico. ¿Por qué? Porque la Constitución. Entonces, el marco legal que tenemos todos es la Constitución española, en el caso de España. Por lo tanto, no puedo producir un sesgo porque mi inteligencia artificial actual no predice nada. Lo único que queremos hacer es ahorrar tiempo. Igual que SGP es para tema penitenciario, la que estamos haciendo para jueces, abogados y fiscales, para las macrocausas, como dice Arturo, mi programador jefe, nosotros hacemos el software por capas. Primera capa, cuando vosotros recibís un sumario de a lo mejor 25.000 folios en un PDF no indexado. Porque la Secretaría de Justicia empezó a meter ahí en el escáner páginas y páginas y tanto el juez como el fiscal como el bufete de abogados se encuentra con un pendrive que le da a la Administración de Justicia
con millones de folios, dividido a lo mejor en PDF de tomos. Pues primera capa, convirtamos eso con un OCR de inteligencia artificial alimentado por nosotros para que comprenda qué está poniendo y lo pase a texto. Segunda capa, identifícame cada texto de qué es. Si es un tema del ODICO, de la UCO, es un seguimiento, una intervención de comunicaciones, lo que sea. Tercera capa, sepáramelo en capítulos. Cuarta capa, hazme un resumen de lo que está diciendo y ponme en pequeño, pues si un informe de la ODICO son 37 folios, pues que te resuma qué dice ese informe. Lógicamente, a partir de ahí te creas un índice y te puedes crear un árbol. Encima te puedes hacer búsquedas en directo. Quiero decir, ¿qué inteligencia artificial real estás tomando ahí? Ninguna. O sea, no estás decidiendo absolutamente nada, ni estás cogiendo ningún tipo de sesgo, al menos la inteligencia artificial que queremos aplicar nosotros. Una vez dicho esto, si nos vamos al tema de la junta de tratamiento, el tema de cómo utilizar nuestro sistema, pero en vez de para hacer escritos de defensa penitenciaria, para, por ejemplo, decir si a una persona se le debería o no dar un permiso, en nuestra opinión, la inteligencia artificial lo tendría que decidir de unos inputs que deberíais dar la junta de tratamiento. Es decir, Puerto, si tú como jurista tratas a un interno y crees efectivamente que cumple unos requisitos, le tienes que decir a la inteligencia artificial cuál es tu opinión. Luego la educadora, la suya, el trabajador social, la suya, el director de la prisión, la suya, el jefe de servicio, creo que también hay de servicios médicos, o sea que cada componente le diga individualmente desde su casa o desde su ordenador qué es lo que tú opinas y que la inteligencia artificial, en base a la Constitución o en base a las reglas que le queramos meter nosotros, porque no vamos a utilizar una inteligencia artificial de terceros, hecha por una empresa gigantesca como OpenAI o Facebook o Google, porque ahí no sabes qué es lo que hay detrás, que es lo que decía Carlota. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia inteligencia artificial. Ahora mismo no tengo ningún apoyo del Estado, todo es nuestro, es privado, pero que nosotros no tendríamos ningún problema en abrirlo. O sea, no es que habría que hacerlo así, Carlota. Yo estoy completamente de acuerdo contigo porque si no damos qué es la base de nuestra inteligencia artificial, es donde están todos los errores, todo va a venir error de ahí. O sea, eso tendría que ser un código fuente abierto y que Europa y cada país en su legislación vigente que tenga lo tendría que hacer un marco jurídico para ello y que sea algo totalmente transparente. Y una guía para vosotros, Claro. para los ingenieros, para los matemáticos, claro. Exacto, es decir, debería ser algo libre ese aspecto. Pero claro, la inteligencia artificial no lo tendría que hacer una empresa privada, tendría que hacer públicamente. Una empresa pública apoyada por empresas privadas, porque tenga más experiencia o menos experiencia, porque sean mejor o menos mejor. Pero yo creo que la inteligencia artificial dedicada a una herramienta como es la justicia para los ciudadanos no la tiene que hacer una empresa privada. Y soy una empresa privada. La tiene que hacer el Estado. Y hay una cuestión fundamental que lo hemos tratado así un poco por encima, y es el marco regulatorio en materia de responsabilidad civil cuando exista un daño producido por un algoritmo. Quiere decirse, ¿quién es el responsable? Por ejemplo, tenemos un caso evidente. Biogel, un juez solicitó la información para adoptar una serie de medidas cautelares. El riesgo dio bajo y esa persona, pues lógicamente, sufrió unas consecuencias de un grado devastador, ¿no? ¿Quién es el responsable de ese algoritmo? Entonces, es necesario trabajar. Nos queda un campo grande todavía por avanzar, pero lógicamente nosotros, en esta compañía pequeña que tenemos, en la que trabajamos, lo que buscamos principalmente son garantías. No es tanto la eficacia, ¿de acuerdo? Sino garantías, que es algo muy importante, ¿no? Y bueno, ya terminando las respuestas a vuestras dudas, y aquí voy contigo, Xavier, utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de predicción, yo nunca lo usaría. Eso lo tiene que hacer el ser humano, en mi opinión. Otra cosa es que gracias a la inteligencia artificial, tu tiempo para tomar una decisión se reduzca. Es decir, que si yo estoy tratando un tema de drogas,
que automáticamente me dé la jurisprudencia que haya de drogas para cara al juez o cara al fiscal o cara al abogado referente a un tema que haya sido parecido ya juzgado. Que si estoy tratando cogiendo un sumario de 55.000 millones de páginas, que si pongo el nombre de la persona que me interesa o la vigilancia exacta, etcétera, etcétera, lo haga en segundos y no pagas un juicio durante 10 minutos porque el juez, el fiscal o el abogado no encuentra la documentación exacta. O sea, lo que queremos es reducir tiempos con inteligencia artificial, reducir tiempos y dar una justicia mejor a los ciudadanos, que es al fin y al cabo lo que lleva a esto. No queremos sustituir, al menos lo que es nuestra parte. No queremos utilizar nuestra inteligencia artificial para sustituir absolutamente a nadie. Lo que queremos es agilizar. Hemos empezado muy pequeño con el tema penitenciario, ahora estamos con el tema penal y lo queremos pasar pues, a administrativo, a civil y a todas las áreas. Pero, insisto, nuestra inteligencia artificial no puede tener sesgos porque no va a tomar decisiones. Son herramientas que ayudan, que apoyan, que asesoran a un jurista, a un juez, a un fiscal, a una junta de tratamiento, a quien queráis. Pero no le va a decir, oye, que es como tienen ahora la variable de Legos, tienes un 4 sobre 5. No, no, no. Mi inteligencia artificial no quiero que haga eso. Eso lo tiene que decir una persona. Pero si me das los inputs de cada parte, imagínate que en vez de ser una junta de tratamiento, es un juicio que son pruebas de cargo y pruebas de descargo. Me puedo equivocar, es algo más complejo, ¿de acuerdo? Pero al final, si tú vas a alimentar, o sea, la inteligencia artificial tiene que ser única para cada caso. Es decir, tú le das los inputs de ese juicio, de esa situación, y la inteligencia artificial, con lo que, sin tener ningún tipo de sesgo, te dé las herramientas para que tú tomes la decisión, no para que la tome la inteligencia artificial. Y no sé si me he dejado algo. Claro, pero eso, perdón, es simplemente yo que no lo sé, porque yo no soy ni ingeniera ni matemática y yo no sé si es eso, pues por lo que digo, ¿no? Por ejemplo, si a mí me da la jurisprudencia y yo confío en que me la da y a lo mejor me está dando solo pues me está dando más, no sé, me está dando de más secciones o de menos o de un criterio de otro, que no lo sé. Pero yo desde luego eso necesito que me lo diga alguien experto y que lo haya filtrado antes. Es lo único que digo. Exacto. Que como yo no lo sé, ni yo ni nadie, porque somos legos en materia tecnológica, etcétera, que nos aseguren que esos sistemas tienen garantías bueno, sí, que tienen garantías. Ahí entra donde lo que dices tú, y perdona que te tutee, No. tiene que haber algo gubernamental, ya sea europeo, ya sea español, que diga, esta herramienta hace lo que dicen que hace. Absolutamente. Sí, Pero sí. reitero, nunca para tomar decisiones por un ser humano. No podemos arriesgarnos ahí porque ahí sí nos vamos a la ciencia ficción de Terminator. Una inteligencia artificial no debería tomar decisiones, en mi opinión. Debería asesorar y agilizar cualquier tipo de proceso. Ni siquiera para entrar o no entrar al cine, ¿no? Para tomar la decisión de si se entra o no se entra al cine, ¿no? Efectivamente. Hasta ese extremo que comentábamos. Puerto Puede poner el ejemplo práctico. Muy bien, gracias, Jorge. Nos quedan unos minutos, además me consta que algunos de vosotros vais a ir después a una presentación de un libro muy interesante, que me dais mucha envidia poder estar ahí. Así que, si os parece, vamos a ir cerrando. Voy a decir una serie de cosas, alguna pregunta que hay en el chat y que han quedado así en el aire, por si queréis hacer algún comentario final. Se ha preguntado en el chat si sería posible, si creéis que sería posible el acceso a los internos de los centros penitenciarios de esta herramienta, si creéis que sería posible para que pudieran hacer sus propios escritos. Aquí yo introduciría también la reflexión de cuál es la asistencia del jurista de prisiones, ¿no? Pero que esto daría quizá para otra mesa redonda más específica, también uniendo a lo que decía Carlota del ese apoyo jurídico transversal, ¿no? ¿Qué papel tiene aquí el jurista de prisiones y qué apoyo legal, jurídico, no sé, se podría complementarlo, ¿no? Lo dejamos ahí un poquito en el aire, o si por si queréis hacer algún comentario. También se ha mencionado el tema de las brechas de seguridad y diría yo todos los problemas de protección de datos, ¿no? Que ahí también Puerto nos puede ilustrar mucho. Y habéis hablado mucho de la posibilidad o no de predecir, ¿no? Que se decía también en el chat que es algo muy complicado, ¿no? Estas herramientas de Biogen, la TVR, el RISC-AMBI, todo lo que sea predecir comportamiento futuro, evidentemente es muy arriesgado.
Pero bueno, pues también esa herramienta que me habéis comentado, ¿no? Que tenéis también en proyectos relacionado con la predicción de la reincidencia como apoyo a, ¿no? Pues también es algo que tenéis ahí, por si queréis hacer algún tipo de comentario, dejar ya algo anunciado, ¿no? Que supongo que en el futuro también os seguiréis contando. Y bueno, pues simplemente subrayar lo que habéis comentado fundamentalmente Carlota y Jorge, ¿no? Sobre la importancia, ¿no? de esta herramienta para ordenar, sobre todo como ha dicho Carlota, ordenar información y reducir tiempo, ¿no? Como ha dicho Jorge. Al final lo que se pretende, entiendo, es que las personas, que los ciudadanos puedan tener una mejor administración de justicia, ¿no? Y que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, que todo lo demás entiendo que tendría que estar al servicio de este objetivo, ¿no? Esa vigilancia normativa de las brechas de seguridad, esa transparencia. Así que, bueno, esto es un poquito, creo, lo que ha quedado en el aire, en el chat. Si queréis hacer cada uno de vosotros o los que queráis algún comentario final antes de cerrar. Sí, Xavier. Yo solo lo que decía al principio, se hablaba de poner la herramienta a disposición de las personas presas, cual me parece interesante, pero yo creo que es mejor ponerles abogados y abogadas. A todos los que no tengan recursos para litigar, letrados de asistencia jurídica gratuita para llevar todos los asuntos y que sean estos los que utilicen esa herramienta. Y estamos queriendo dar un salto, no sé, igual cortocircuita Jorge si le digo ahora que todavía hay juzgados que te piden fax. En la Administración de Justicia en España todavía hay quien utiliza el fax. ¿Vale? Y en las prisiones también. Ese aparato que teníamos encima de la mesa antiguamente. ¿No? Claro, todavía en prisiones no entra internet, ¿no? Es decir, hay cantidad de cosas que queremos dar como un salto de 2 siglos, vamos a ir de siglo en siglo, ¿no? Pero bueno, simplemente existe la idea esa que me parece muy bien poner estas herramientas a disposición de las personas presas, pero creo que la figura de un especialista, ¿no? Un asesoramiento letrado especializado, para mí sería prioritario. Y básica. Gracias, Xavier. Puerto, ¿quieres decir algo sobre esto? Como jurista de prisiones también. Por sumar a lo que habéis dicho, o sea, es que es básico, viendo por ejemplo el documento, ¿no? que podría aportarse en función de la herramienta que han desarrollado David y Jorge, y lo básico es, pues eso, que haya abogados y que haya juristas que hablen con los abogados y con los internos. Yo creo que eso es lo básico. Y lo demás sí es facilitar, pero ya digo, sin esas figuras, pues pues bueno, es trabajar en balde. Pero no perdamos tampoco el elemento fundamental y es, y eso muchos debates tenemos entre Jorge y yo en cuanto a la predicción. Es cierto que la predicción, yo considero que falta un marco regulatorio, pero hay una cuestión fundamental, es que una predicción, que es un pequeño proyecto que estamos desarrollando poco a poco, la predicción de esa reincidencia. De acuerdo que en el caso de que los porcentajes se disparan, pues la institución pueda aportar soluciones e instrumentos para que esa reinserción sea lo más favorable posible, pero la predicción beneficia al infractor, en este caso, beneficia también al juez que supervisa esa condena y beneficia también a las víctimas y beneficia también, de alguna manera, a la sociedad en general, ¿no? Es decir, necesitamos mejorar datos, necesitamos mejorar en cuanto a la evolución de esa persona que comete una infracción y que obviamente va a incorporarse a la sociedad, ¿no? Lo que se está haciendo en los países nórdicos para mí es algo importante, si bien es cierto que los datos de reincidencia por número de habitante no tienen nada que ver con lo nuestro, ¿no? Pero creo que la inteligencia artificial en definitiva mejora la comunicación. También hay una cuestión muy importante y es que también va a ser un importante apoyo para los funcionarios de prisiones, que para mí me parecen un elemento fundamental en el tratamiento, a pesar del hostigamiento que sufre. Y por supuesto que es algo necesario, pero nunca debemos de perder el paso. Y en nuestra empresa, y lo decimos siempre por activa y por pasiva, es que no perdemos nuestro marco fundamental, que es nuestra Constitución española y, por supuesto, nuestra legislación penitenciaria. Y sigo insistiendo en una cosa. Ahí está y yo donde siempre chocamos.
A mí lo de la predicción me gustaría, pero yo soy más... al ser matemático lo comprendo desde otra perspectiva. Yo creo que los profesionales deberíais alimentar automatizadamente a la inteligencia artificial para cada caso concreto. Porque en el caso penitenciario, que es una tabla de variables, pero en el caso penal, si le han cogido con X cantidad de droga o haciendo un delito o me voy a una grabación, en cada momento sea la persona indicada o las personas indicadas que en directo, en vivo, alimenten a la inteligencia artificial y a partir de ahí te saque un resultado y te apoye. No que predija, porque predecir tendrías que alimentar la inteligencia artificial con tantos datos que ahí empezarían los sesgos. Porque, claro, no es lo mismo la opinión que puede tener estamos trabajando en ello. No es la misma la opinión que puede tener Puerto a la que pueda tener Paloma en un mismo caso. Entonces, sí, está muy bien lo de la justicia universal y que la igualdad es para todos, etcétera, etcétera. Si en papel queda todo muy bonito, pero hay que hacerlo realidad. Y yo siempre digo que a día de hoy la inteligencia artificial hay que usarla para asesorar y apoyar, no para tomar decisiones. Mi opinión. Cuando me demuestren mañana y yo vea el algoritmo, que soy matemático, y vea que efectivamente el algoritmo tiene conciencia propia y no tiene sesgos, que me costaría una vida leerme el código fuente entero, pues digo, mira, pues ahora sí, que sustituyamos a las personas, pero no lo veo. No lo veo porque las inteligencias artificiales a las que estamos acostumbrados, que vemos con ChatGPT y todo esto, es que se alimentan de las preguntas que le hacemos. Por eso los liberan y luego te cobran por ello, Xavier. Entonces, el problema es que los sesgos ahí es lo mismo. Los algoritmos de Facebook, de Google, tú coges ahora mismo YouTube y pones algo sobre un partido político de derechas y si lo dejas en automático te va a ir haciendo extrema derecha. Y si pones cosas de algo un tema que te guste de izquierdas, si dejas el vídeo de reproducción automático, el siguiente vídeo que te va a sacar vas a ir más a la extrema izquierda. Y la culpa de esto son de las grandes corporaciones como Facebook y con los algoritmos que tienen que están totalmente encriptados y que no sabemos qué hay ahí dentro. Porque lo que quieren es que le pinchen la publicidad a horas de visualización para ingresarse dinero. Aquí estamos hablando de aplicar la inteligencia artificial para el beneficio del ciudadano. Y reitero, soy una empresa privada, pero esto lo debería hacer la administración pública. Ahora me pegas. Bueno, vamos a ir terminando. Carlota, ¿quieres decir alguna reflexión final antes de cerrar? Nada, poco más, que realmente es verdad que, ¿no? Como ya ha dicho Xavier, al final yo no hablaría de arbitrariedad, sí quizá de disparidad de criterios, pero es verdad que los jueces cuando decidimos, ¿no? Pues nos basamos en nuestra propia experiencia, desde luego en el caso concreto, ¿no? Pero pues evidentemente, ¿no? Y humanamente no lo relacionas con casos similares que has tenido, con la jurisprudencia que conoces, la que buscas. Si hubiera una herramienta, ¿no? Que nos proporcionara, pues eso, ordenar toda la jurisprudencia, la más reciente, nos ordenara los documentos, yo creo que eso sería, es que es un valor incalculable y aportaría muchísima calidad a nuestras resoluciones y mucha más seguridad jurídica. Muchas gracias, Carlota. Bueno, pues gracias a todos por haber participado, por vuestro tiempo, por haber participado en esta mesa redonda, por haber iniciado, ser parte del comienzo del debate de esta herramienta en el área penitenciaria. Y nada, decir que, bueno, pues que si las personas que están viendo esta mesa redonda, que la ven luego en diferido, tienen interés en saber más, pues tenéis la página web de la empresa de ONETS, que es onets.es, si no me equivoco, vuestra página web, y tenéis ahí un email de contacto, info@onets.es. Y bueno, pues vosotros si queréis ya cerrar, decir alguna cosa más, para que cualquiera que tenga más interés pueda ponerse en contacto con vosotros, pues ya os dejo la palabra y si os parece ya nos despedimos por hoy. Nosotros queremos agradecer a todos vosotros la participación, lo fácil que nos lo habéis hecho, Paloma, Puerto, Carlota y Xavier. Estamos, la verdad, encantados de haber podido conversar durante hora y media sobre esta cuestión. Habrá más tiempo, habrá más foros. Nosotros estamos abiertos, en cualquiera de los casos, a contestar respuestas en nuestro correo electrónico, a participar en cuantos foros sean necesarios y esto es un empezar, ¿no? Estamos caminando, estamos enseñando al bebé a que sea una persona fuerte, sólida y que pise pues, con ciertas garantías
y la mejor garantía es, insisto, y soy muy pesado, y Jorge me lo dice, es nuestra Constitución española por la que hemos trabajado durante muchísimos años y que debemos seguir mejorando. Yo lo mismo, agradeceros a todos, sobre todo a ti, Paloma, por organizarlo absolutamente todo. y no, simplemente pues eso, que es que soy muy pesado, pero que la inteligencia artificial que utilizamos y que deberíamos utilizar no es para sustituir personas o tomar decisiones. Si vamos por ese camino, acabaremos mal. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Que tengáis buena tarde. Hasta la próxima. Hasta luego, hasta la próxima.